Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hola amigos, ¿cómo estamos? Qué alegría encontrarnos en estos medios digitales una vez más, aprendiendo cada día más a vivir el reino de los cielos en esta dimensión que nos corresponde llamada vida, una temporalidad, una experiencia, una oportunidad para alcanzar la mayor proporción de divinidad en nuestras vidas y que cada uno de nosotros convierta su vida en el más ambicioso de todos los propósitos, en lograr todas aquellas cosas para las cuales Dios nos posibilitó lograr ser, hacer y tener. Tenemos la responsabilidad de ser parte de un sistema que se gobierna por unas leyes establecidas por Dios. Todos venimos con la responsabilidad de poseer las cosas mínimas que necesitamos para una vida plena, sin dejar que esa búsqueda nos posea, se vuelva para nosotros en la razón de vivir y los impositivos. La misma genética y la misma fisiología enseña desde la concepción, cuando esa apoteósica batalla de más de 500 millones de espermatozoides empiezan esa épica batalla por ser un campeón. Cuando logramos ver la proporción de lo que esto significa, nos damos cuenta que la misma vida viene con desafíos y con oportunidades y que hay un héroe dentro de cada uno de nosotros que debe ir superando etapas como la de primero concebir y luego ser formado. Llegar a esas etapas de seres cuánticos que navegan en líquido amniótico, porque es como nacemos, como si fuéramos seres anfibios, y después tenemos que salir a erguirnos, a caminar, a conquistar, y la vida se convierte en una apasionante aventura de sueños y de logros. Y en esa vida a veces nos perdemos porque el sistema nos coloca unos impositivos o unas creencias que nos definen y nos hacen correr tras lo que se define como éxito. No porque el éxito tenga algo de malo o la palabra tenga algo de malo, al igual que la felicidad y todas estas palabras, sino que están distorsionadas del verdadero propósito. Es tan fascinante encontrar que el ser humano necesita siempre de una guía, de una inspiración, de una orientación. Y hoy somos muy conscientes en la medida en que la ciencia avanza, en que la tecnología avanza, en vez de pensar que éramos un grupo de analfabetos que no conocíamos nada y que creíamos en una religión sin sentido y fundamento por la ignorancia y el conocimiento, es todo lo contrario. La ciencia y la tecnología cada vez no hacen más que gritar que somos parte de un sistema y de una creación magna. Y que detrás de todo esto que nosotros consideramos y que a veces perdemos la capacidad de asombro y todavía esperamos milagros cuando ya los hemos recibido, como tener la vida y como tener la oportunidad de gestar vidas en el caso de los que ya tenemos hijos. ¿Qué otro milagro más grande pudiésemos esperar de Dios que estar vivos, generar vida, ser parte de un sistema que cada día se sostiene? Siendo nuestras propias vidas eso, una expresión de que alguien nos sustenta, porque no somos autónomos. Ninguno de nosotros puede decir que controla su vida. Hoy voy a vivir. Ninguno se levanta a darle instrucciones a su corazón. Bueno, corazón, pilas. Hoy tienes que palpitar
115.000 veces. A ver, pulmones, ustedes oigan bien, 33.000 veces. Y ustedes, neuronas, les ordeno que hoy hagan trillones de sinapsis para que puedan dar asistencia a todo lo que mi cuerpo necesita. Nada, como el sol, simplemente está y punto. Es una asignación. Y se nos olvida en el día a día por andar corriendo por los impositivos, por las cosas, por los caprichos, por nuestro carácter, por nuestra humanidad, por nuestras creencias. No es tan cierto que decidimos libremente. Somos el resultado del entorno. La cultura, empezando desde nuestros padres, nos forjan muchos condicionamientos que aún seguimos cargando después de que han pasado incluso muchos años en nuestra vida. Así que amigos, les saludamos de una manera especial en la familia, la comunidad, Generación Cristo, y seguimos creyendo que Dios está muy interesado en que la humanidad, en este capítulo llamado vida, como decía John Lennon, vida es eso que nos pasa mientras andamos corriendo, haciendo planes para conseguir las cosas que soñamos. Y es parte de ello. Todo tiene un propósito. Las enseñanzas que están en las escrituras son muy profundas. Tenemos que reconocer que no solo nuestras escrituras tienen enseñanzas profundas. El mundo se mueve con diferentes corrientes de pensamiento. Nosotros en Occidente fuimos cristianizados y contamos con un fundamento doctrinal, escritural. Pero cuando Pablo se encontró allá en Hechos 17 con todos estos sabios, epicúreos, estoicos, que desde la perspectiva filosófica sería mejor que tener los champeteros y influencers y regueteneros que tenemos hoy, y lo que influencia e inspira a la humanidad, una cantidad de corrientes y ideas invasivas y sin fundamento, que hacen a la humanidad correr como mendigos, queriendo buscar desesperadamente momentos de esparcimiento a cualquier precio y con una pluralidad de opciones que cada día nuestro ser pide más, porque nos vemos más aburridos cada día. Las enseñanzas de Jesús fueron muy contundentes. Estamos en este camino, forjándonos una identidad, una vida. Cada ser humano es responsable de sí mismo. Como hemos visto en algunos programas, la meta soy yo soy el propósito verdadero. En palabras de aquel gran pensador, no existe acto más egoísta que beneficie a las personas que amarse a uno mismo, porque desde que nuestras neuronas espejos nos condicionaron a aprender del entorno, si el entorno no nos enseñó a amar, como decía un poeta, si no tuvimos un paraíso de niños, sí que nos va a costar trabajo poderlo sembrar cuando seamos adultos. Y en los momentos cuando la rutina llega a nuestras vidas, que es normal, y no tenemos la suficiente solvencia, el activo emocional de lo que Jesús enseñó, como lo acabamos de leer, vamos a querer botar todo por la borda, porque somos seres humanos que nos cansamos y nos hartamos muy rápido del entorno y de las cosas. Nos cansamos de nosotros, nos cansamos de las personas, nos cansamos de todo. Y hay un reto y una oportunidad, aprender a sorprendernos de las cosas maravillosas de la vida. Cuando leemos a Salomón, Salomón pues, nos dio una parte muy sabia, pero él no tenía el conocimiento que nosotros tenemos ahora. Él procura decir que la vida pareciese ser sin sentido y que él mismo se perdió en la búsqueda de encontrar un propósito. Así que este libro maravilloso que nos ayuda a elevar el nivel de conciencia empieza diciendo, todo es vanidad. Escuchen esto, todo es vanidad. Y aunque nuestros mensajes como cristianos que ofrecemos que todos los que encuentren este mensaje ya no volverán a tener angustia, ni miedo, ni ansiedad, lastimosamente no es tan cierto, porque todavía los cristianos siguen teniendo los mismos episodios similares de miedo, de ansiedad, de depresión y de angustia.
obedece a que no entendimos cómo era el objetivo de poder lograr lo que Cristo nos ofreció. Si estoy equivocado, los que están en este chat conectados pueden colocar un 1, que nos encanta verificar si estamos caminando por una enseñanza que es certera y que es lógica y que está fundamentada en la escritura. Así que en esta prueba preguntaría a un auditorio que está conectado en este momento, si ustedes, además, a pesar de ser cristianos, pasan o han pasado por ese tipo de episodios, han tenido ansiedad, han tenido miedo, han tenido angustia, han estado desesperados, no han sabido qué hacer, y la respuesta ustedes la tienen, saben que es así y que es verdad. Pero tenemos una fortuna, y es que podemos acudir a esa esperanza maravillosa, a esa fe, una voz que nos dice que si nos asimos, si nos cogemos de Dios, podemos salir porque su misericordia siempre está ahí. Pero no falta nada más si uno lee la escritura y nos vamos a encontrar cómo fluctúa el hombre desde nuestros padres, desde Adán y Eva, fluctuando en sus decisiones emocionales. No me quiero imaginar el sentimiento de culpa, la vergüenza tan terrible que pasaron después de haber sido fracasados en la más simple de las misiones. Casi nunca se habla de eso, pero imaginémonos la culpa, el dolor, el vacío que sintieron. Posteriormente, un par de hermanos que no eran capaces de tener una convivencia social terminaron en uno de los más grandes tragedias de la humanidad, que es quitarle la vida a otro. Antecediéndole a esto, un capítulo de depresión. Hace 6.000 años ya habían deprimidos, personas que se deprimían y que no eran capaces de elegir, de tomar las decisiones correctas. Y sin una historia solo de 4 participantes, tenemos un cuadro de esta proporción, quiere decir que el hombre ya tiene un gran desafío, y es hacerse una vida. Y es lo que Dios le dice a Caín. Al final, en palabras de aquel gran poema, tú eres el amo de tu destino y el capitán de tu alma. Siempre habrá una voz que te va a tocar la puerta, que te reclama, y tú al final tendrás que decidir qué quieres hacer. Y aprendan a vivir sabiamente, porque la vida es un capítulo que pasa muy rápido, y desafortunadamente muchos lo gastamos sin haber sido conscientes. Y cuando llegan los años como guerreros fuertes, miramos hacia atrás y nos damos cuenta que quizás vivimos en automático sin haber sido conscientes de lo extraordinario, de lo maravilloso que es esta vida. Así empieza Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo que se afana debajo del sol? Y estas palabras siguen vigentes. Muchos de ustedes pues empezaron a colocar ahí en el chat con uno confirmando. Y hay expresiones que pareciese ser que no queremos leerlas o entenderlas, o simplemente, como dice nuestra parte psíquica, cognitiva, el ser humano quiere creer aquello que ha entendido y ha comprendido, porque otra cosa nueva le costaría un gran desafío. El verso 4 dice, generación va y generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Algún mensaje debería traernos de este texto. Él sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Como un ciclo rutinario que, aunque es fantástico y maravilloso, cuando no somos capaces de admirarlo y de sorprendernos conscientemente, ya ni siquiera valoramos que tenemos agua, ni atmósfera, ni sol, y nos aburrimos porque pensamos que es un derecho. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. El verso 8 dice una de las más grandes verdades. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y viene uno de los textos quizás menos explorado. ¿Qué es lo que fue
lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir de aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que será después. Salomón tiene una riqueza al contarnos, y creo que es el modelo de liderazgo que necesita esta generación. Líderes que digan, yo conozco el camino, yo estuve en crisis, yo fallé, pero he aprendido, yo conozco el camino, sé lo que significa tener luchas y dificultades, pero las he venido conquistando y las he venido sobrellevando. Es lo que hace Salomón. Hasta se identifica, yo fui el rey de Israel y a mí se me dio toda la sabiduría y quise inquirir y entender cómo es que funcionan las cosas. Y conseguí todo aquello por lo que corre la humanidad en esta generación. Si escucharan mis consejos, seguramente se ahorrarían muchos dolores de cabeza. Sabiduría es aprender de las enseñanzas de otros. Inteligencia es cuando yo quiero aprender por mis propios medios, encontrar lo que hay detrás de cada acción, casi siempre probando. Pero ya sabemos cómo. No venimos con la especialidad siquiera de saber decidir. Y él dice algo, me detuve a analizar todo lo que se piensa debajo del sol. Me puse a analizar todo lo que se aprende debajo del sol. No, él no dijo eso. Él dijo el más grande de los dictados que la humanidad no ha logrado poner la atención ahí. Me pude analizar todo lo que se hace, porque al final son las acciones, son los actos, es el desempeño, es lo que hacemos cada día, lo que realmente hace una diferencia. Pensar contribuye, sentir lo hace, hablar potencia, pero solo cuando hacemos, y si hacemos las cosas cuando respaldadas por una coherencia, como una ciencia que se llama el coaching ontológico, lo llama una coherencia entre lo que pienso, siento, converso. Pero al final el juez es el hacer. No sembré, no eduqué, no concilié, no construí. Quiere decir que dejé todo al azar. Y por eso hoy tenemos o una salud descuidada, o unas relaciones matrimoniales deterioradas, o unos hijos con falta de profundidad, porque no nos enseñaron eso. Que es una fortuna que tiene la nación de Israel, que a ellos se les dio unas directrices y ellos las colocaron en práctica. Esos proverbios maravillosos, como instruye al niño, instruyelo. Hoy en día, los padres solo instruimos a nuestros hijos en aquello que era extremadamente agobiante para nosotros, pero ya después nos tomaba un poco de dificultad hasta dedicarles tiempo de calidad y escucharlos. Ese es el desafío de la vida. Y todo esto quedó escrito en este párrafo que acabamos de leer. Estamos leyendo lo que decía Salomón, que todo es una vanidad, pero Jesús también lo reafirma de una manera más práctica, aplicable a las palabras que hoy conocemos. Una de las palabras que más va a dar vueltas en estos días es la ansiedad. ¿Por qué? Porque nos las colocaron en la mente a todos con esta película intensamente. E incluso vamos a satanizar la ansiedad cuando un poco de ansiedad también es buena, suficientemente gestionada. Pero va a ser de lo que más va a hablar la humanidad, de la ansiedad y la ansiedad. Pero eso no es algo nuevo. Jesús había hablado de la ansiedad. La escritura nos enseña a hablar de la ansiedad. Pedro lo expresó, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué escuela de psiquiatría y psicología!
la que tenemos. Y hay muchas cosas que al quedar con esa caparazón religiosa nos hacen perder el verdadero mensaje. Miles, millones de devotos creyentes en el cristianismo y en cualquier otra religión, desposeídos de las promesas de paz y de tranquilidad que Dios quiere que la humanidad tenga. Todavía no hemos encontrado el norte, aunque hagamos parte de muchas comunidades, porque nuestras acciones simplemente son al final el veredicto final. Jesús, cuando en Juan 17, en Juan 14, que es una cátedra impresionante, desde las metáforas que él coloca sobre la dimensión, que el ser humano se siente muy seguro, como en la casa de mi padre muchas moradas hay. Recuerdo hace unos 15 o 20 años, cuando predicaba estos textos, y agradezco a Dios haber ido escalando poco a poco para entender ese lenguaje figurativo, esa metáfora, esa prosa, esa retórica, esa prosopopeya, todas esas alegorías bíblicas para que nuestra finita mente humana pueda hacerse una idea de lo que es la dimensión. Como se lo decía Giraldi, la palabra éxito a un amigo que está quebrantado de salud en el diccionario de Dios es muy distinto. Muchas de las cosas que nosotros consideramos un fracaso en esta dimensión quizás serán interpretadas por Dios de otra manera. Así que el mensaje espiritual es un mensaje de redención. Y el ser humano debe aprender a redimirse a sí mismo. Debe encontrar esa respuesta. Debe buscar encontrar a Cristo y ese Cristo que debe ser formado dentro de nosotros. Ahora entiendo a Salomón cuando dice, entre más conocimiento, más aflicción. Ayer nos visitaron unos amigos, los papás de May, y estuvieron compartiendo alguna información. Donde me vi predicando hace una predicación que estaba grabada en otros escenarios hace 10 años tal vez. Pero a veces veo la simplicidad de una fe sin profundizar y pareciese ser más cómoda. A veces no hacerse tantas preguntas y ser seguidor de lo que nos han enseñado. Pero la libertad es costosa y es más responsabilidad ser libres que simplemente seguir sin elegir. Y eso lo sabía Jesús con sus enseñanzas. ¿Y cómo llevar un mensaje a esta generación? Que es una pregunta que hacíamos en la escuela. Además de la eternidad, no es que vayamos a ser eternos, es que ya somos eternos, porque nos habita la eternidad. Tenemos un estuche temporal, que Pablo dice muy bien. Sí, si esta nuestra morada terrenal se deshace, no es que vayamos a ser eternos, pero tenemos un episodio llamado vida para aquilatarnos de divinidad, de bondad y encontrar el verdadero propósito. Las grandes escuelas de pensamiento, la humanidad, está gritando que este ciclo debe ser espiritual porque la humanidad se dedicó a correr a un precio muy alto por lograr cosas, pero descubrió que entre más cosas lograban, más vacío hay. Así que quizás nunca antes en la historia de la humanidad había un desespero por encontrar respuesta a dos palabras, sentido y significado de la vida. Yo mismo me sorprendo de hablar de estos temas, siendo todavía, cargando dentro de mí todavía el olor a campesino, a botas de caucho y a rocío de los cafetales. ¿En qué momento Dios nos puso a hablar de esto? ¿En qué momento nos permitió entender tantas cosas? Y ver que, como lo hemos escuchado, en la simplicidad de la vida es que está la felicidad. A veces satanizamos las cosas. Uno de ellos fui yo. Pensaba que decir felicidad era el error más craso de la humanidad, porque tenía que enseñarles que era gozo lo que debían tener. Al final,
Todos quisiéramos un poco de felicidad cuando nuestro niño camina, cuando nació, cuando nos enamoramos, cuando nuestro niño hizo bandera, cuando se graduó, cuando escuchamos a los padres decir, tengo ya dos profesionales. Lastimosamente, a veces pasamos nuestra vida y llegamos a la vejez con un inventario demasiado ausente de sentido y de consistencia. Y Jesús quería librarnos de eso. Por eso en ese capítulo 14, al final de los textos, cuando Él se va a ir, Él dice algo increíble. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como lo da el sistema. Yo les doy una paz. La versión Palabra de Dios para Todos y la Nueva Traducción Viviente lo expresan con un derroche de claridad al decir, tengo un regalo para ustedes, paz en la mente y en el corazón. Creo que los más grandes de los tesoros por los que la humanidad corre hoy en día, paz en la mente y el corazón. Jesús, en Mateo 6, que me parece una cátedra incomprendida todavía, muy profunda, está dándole una respuesta a la humanidad. Lastimosamente nosotros no fuimos capaces de encontrar el valor donde debía ser, que es en nosotros mismos. Hay muchas historias que hacen que el mito potencie la fe, o la fábula, o la historia. Seguramente ya hemos repetido muchas veces esto, donde Dios hablando con sus ángeles le dijo, ¿dónde escondemos la respuesta de la sabiduría y de la felicidad del hombre? Para que él no la encuentre. Para que ese sea su principal desafío. Que algunos propusieron en el cielo. Dijo, no, porque allá John F. Kennedy manda un día una nave a la luna. Y después Elon Musk va a crear viajes espaciales. Si lo mandamos al mar, allá el señor Cousteau va a ir al mar a escarbar por allá, ella lo va a encontrar. Si lo mandamos al desierto por allá llegará uno de esos arqueólogos locos que dedican su vida a vivir en medio de ruinas escarbando las arenas del desierto. Pero si lo colocamos dentro de sí, él no será capaz de encontrar a Dios, ni el propósito, ni el sentido de la vida dentro de sí. Lo han dicho de muchas maneras. Jesús lo dijo, pero todavía lo está viendo de esa manera. Cuando dice, no se afanen. Me parece fascinante esto, ¿verdad? No se afanen. Y Salomón ya lo había dicho. Oye, ¿y qué provecho saca usted de todo lo que hace? ¿Qué provecho? Y él termina diciendo unas frases muy poderosas, ¿verdad? ¿Cuál? Dijo, ¿qué provecho saca el hombre? Lo habló, lo que come, lo que hace, disfrutar de una familia, cosas simples, básicas, pero no fuimos capaces de encontrar el placer ahí. Dios es el creador del placer y cuando el placer no es encontrado en nosotros, vamos a ser unos mendigos, unos drogodependientes del placer externo. ¿En qué? La humanidad lo sabe muy bien. Joseph Campbell, uno de los más grandes escritores de los mitos, sí que lo dibujó bien. Con Carl Jung, un gran psicólogo, hablaron de los arquetipos. Incluso con grandes personas del psicoanálisis como Freud, concluyeron que la humanidad tiene una búsqueda dentro de sí por un propósito, por un héroe. Y eso lo supo descubrir la psicología y el séptimo arte. Por eso salieron La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos. Todas estas historias están hablando de un héroe interior que está pidiendo a gritos ser liberado. Y la humanidad no quiere hacerse cargo. Y Cristo es el mejor modelo de ese héroe que nosotros pudiésemos tener. Por eso a las personas nos gusta encontrar un héroe, porque hay uno desesperado entre nosotros reclamando por emerger, pero no sabe en cuál reflejarse. Por eso vino Cristo. Cuando no está Cristo, pues desde niños nos hacemos un estereotipo. El vengador, el bueno, el que salva el mundo. Superman es uno de los más grandes arquetipos, emulado y creado por dos jóvenes judíos que copiaron el mensaje y crearon el Salvador del mundo. Le colocaron los nombres de Dios, pero la humanidad ni siquiera se ha enterado de eso. El nombre del padre de Superman es Kal-El, que es uno de los nombres con que los judíos identifican a Dios. Y hoy nosotros
Al encontrar estos mensajes tan profundos, que es una profundidad de la experiencia de Dios, lastimosamente la sociedad hoy en día es muy superficial. Como dicen algunos, estamos en la generación de las tontadas, donde las personas se hacen famosas por demostrar cualidades físicas, destrezas en cualquier disciplina, hasta en la risa o en la tontería. Pero salvar vidas, ser maestro, ser un pensador o un filósofo, o incluso enseñar este tema con esta profundidad, pareciese ser lo menos apetecido, porque hay que exacerbar los sentidos, lo sensorial, más que la profundidad. Y la profundidad amerita quietud y esfuerzo, amerita una conciencia alta y una autodisciplina para que volvamos. La religión nos hizo creer que la filosofía nos alejaba de Dios, siendo yo uno de esos primeros quien lo creyó. Pero ni siquiera nos dábamos cuenta que la palabra filosofía, en su etimología, entraña una respuesta maravillosa. Filos, amigo, sabiduría, el saber de la vida, la ciencia. Quiere decir que filosofía es simplemente aquel que es amigo de la ciencia y de la sabiduría, aquel que quiere encontrar las respuestas. Y seguramente, si es un buscador genuino, terminará encontrándose con Cristo, si vive en Occidente. Porque ya sabemos que muchos grandes iluminados siguen buscando. Occidente apenas representa 2.400 millones de confesos cristianos en una bolsa donde caben todos los credos cristianos. Pero la humanidad todavía tiene otros 6.000 millones de seres humanos, que creo que Dios tiene cuidado de ellos, como lo digo en Hechos. Dios, a pesar de que la humanidad le ha dado la espalda, Él no ha dejado de estar a la altura de su propósito. Así que Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Estas tres líneas que acabo de leer son la respuesta a la problemática mundial. No fuimos capaces de llevar a nuestros hijos a sorprenderse. Lo he visto en algunas personas, en ver un árbol y abrazarlo, en ver el sol, las mariposas, ver lo hermoso, en decirle a un niño lo maravilloso que es ver los colores, hacer un grito de alegría cuando el niño se comía la compota y él podía sentir las papilas gustativas, millones de sabores que estaban ahí, poder respirar, correr, caminar, sentir, vivir, nadar, ir a la piscina. Nunca les enseñamos a ellos que eso era el más grande de las expresiones de Dios. Así que empezaron nuestros hijos a querer lograr cosas, a tener una televisión, una tablet, un dispositivo, un celular, un concierto, un partido, un reinado, algo, siempre buscando afuera. Perseguidores de lo que Salomón dijo, vanidad. Vanidad es aquello como las neblinas que queremos a veces coger, grandes neblinas que vemos que nos atemorizan. En grandes estadios terminan en menos de un cuarto de contenido de un vaso. Pero no fuimos capaces de entender eso y nos fuimos tras lo exterior. Conquistar el mundo exterior ha sido la más grande de las ambiciones y nos volvimos unos neófitos, unos NNs de nuestro ser interior. Nos desconocemos quiénes somos, qué somos y cómo somos. Y eso hace que no seamos capaces de darle el valor. Y Jesús lo dijo, ustedes no han entendido este mensaje. Ustedes andan pensando allá y nunca se van a saciar. Porque si estás allá y para eso necesitas 10 pasos, cuando los des, el allá todavía sigue allá. Y al allá siempre. Mañana. Por eso debemos aprender a orar, llamando las cosas por su nombre. Es que yo quiero cambiar. Nunca va a suceder. Es que yo ya cambié. Es que quiero tener. Nunca vas a tener. Ya debes tener. Me encanta la expresión de un amigo que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Porque si no digo que nada me faltará, estoy en un pretérito indefinido. Este mensaje es extraordinario, es más contundente. Debería ser una cátedra desde los kinder para los niños. No es la vida, no es la vida, no es la vida.
más que cualquier una cosa. No es el cuerpo, es todo lo que necesitamos. Lo demás simplemente ya lo puso. Y hace una analogía impresionante. ¿Qué es la vida? Ser exitoso. ¿Qué significa tener el cuerpo? Ser rico. Lo demás, ni las aves, que son en menos escala de comprensión, lo logran entender. Pero nosotros nos perdimos queriendo encontrar la felicidad cómoda y vivienda en el lugar equivocado. Nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones para todos.